soy de la organización Londres 38, Espacio Memoria. Londres 38 es el lugar, el sitio de detención de Alfonso, mi marido. Es el sitio de detención donde yo estuve. Es el lugar que ha motivado, finalmente, por lo ahí vivido, que ha motivado mi vida. Luché por un Chile mejor, por un país mejor, por un mundo mejor, por una sociedad mejor. Ahora estoy dedicada a disfrutar de la vida, a disfrutar de mi familia, de mis amigos, de poder viajar, de salir y de sobre todo valorar lo que tengo y aprovechar cada minuto. Siempre cuando me preguntan ¿qué haces? Yo digo, me gano la vida vendiendo quesos y para vivir escribo poesía. Para mí es realmente muy emocionante vivir aquí, haber vuelto a este lugar después de 40 años que tuve que pasar por este mismo lugar, arrancando de la represión de la dictadura. En esa época todos los jóvenes teníamos una postura política, la mayoría de los jóvenes. No eran neutral, digamos. Yo tengo una participación política desde muy joven. Comencé a militar en el Partido Comunista y así conocí a mi marido en el marco de movilizaciones estudiantiles, incluso en una toma de liceo, y los dos militábamos en las Juventudes Comunistas. Había una compañera que era militante del MIR que ella nos invitaba a las reuniones que hacía el FER, en este caso, el Frente de Estudiantes Revolucionarios, que era como un movimiento del MIR, pero en términos de los frentes sociales. Mi entrada a la Jota fue en el contexto de la efervescencia política que se vivía en aquellos años. Nacho, que le decimos mi hermano mayor, él fue el primero en entrar a la Jota. Ahí me decía siempre, yo sé que el día que tú vayas para allá, nunca más te vas a salir de ahí. La Jota estaba en una campaña de reclutamiento para el 50 aniversario del Partido Comunista. Entonces estaban todos ahí con unas fichas, qué sé yo, y de camisas amaranto, con banderas rojas, gritando. Impresionante, ¿verdad? A mí por lo menos me impresionó, porque venían con mucha mística, en verdad. Me sentí interpretada en lo que eran mis sueños, mis ideales, y desde la primera reunión que estuve ahí me fui quedando hasta después llegar a ser militante del MIR. Es toda la época del repliegue, inmediatamente después del golpe. Decidimos seguir juntos, decidimos no salir del país y en ese contexto nos agarran detenidos. A mí no me buscaban, lo buscaban a él. La DINA llega en julio del 74, hacen un gran allanamiento y se llevan detenido a mi marido. Y al día siguiente me vienen a buscar a mí. Me traen a Londres 38 para, según dicen ellos, hacerle algunas preguntas a mi marido porque no había hablado en toda la noche. Mi cuerpo fue usado, abusado, yo fui un instrumento de tortura para mi marido. Y me detuvieron la primera vez en abril de 1975 y me detuvieron en la calle y por supuesto, como era lo normal en ese tiempo, lo que hacían los agentes de la DINA,
me vendaron y me llevaron en primer lugar a la venda Sexy, y luego de ahí me llevaron a la Villa Grimaldi, donde estuve como una detenida no reconocida, y estuve alrededor de 20 días. Yo venía a visitar a Carola, mi hija mayor, que estaba viviendo acá con mis padres. Yo estaba estudiando en Temuco. Estaban mis hermanos esperándonos y nos avisaron de que me habían venido a buscar hace poco rato los carabineros que se acababan de ir de acá. O sea, en ese momento yo no me podía quedar porque me hubiesen detenido, y no me la podía llevar a ella porque no tenía ninguna condición en Santiago para llevármela. Bueno, salí de la casa, me despedí de todos y también me despedí de Carola. Y cuando yo venía saliendo de la casa, ella se puso a llorar. Lloraba porque se iba la mamá. Imagínate, como lloran los niños cuando se va la mamá, más encima que hacía días que no me veía, entonces lloraba ella muy fuerte. Salí al exterior exiliada, y luego cuando volví de forma clandestina, tuve que tomar la decisión de separarme de mis hijas y hacer mi vida de militante lejos de ella. Yo tengo un recuerdo bien fuerte, que fue cuando yo tuve a la Tamara. Yo recuerdo que recibía de aquí de Chile, de esos años, un periódico que era de la Vicaría de la Solidaridad, cuando mi hija Tamara tenía, no sé, 6 meses de vida, y yo la estaba amamantando. Y mientras la amamantaba, estaba mirando las páginas de la Vicaría, y que hacían relatos, estudios, de lo que estaba pasando en Chile. Y en una de esas páginas mostraban el nivel de desnutrición que había en Chile. Y mostraban a una niña que debe haber tenido en ese tiempo, no recuerdo muy bien, 2 años. Y era como la niña que yo tenía en mis brazos de 3 meses o de 6 meses. Y aunque aparezca muy sentimental, pero en muchos momentos son esas cosas las que a uno le hacen clic para tomar decisiones. Y yo sentía que si mi hija estaba naciendo en Europa perfectamente bien atendida, yo y ella, no podía seguir, como que no existía un Chile que en esos años existía. Sentimentalmente esas cosas provocan que uno tenga la fuerza para tomar las decisiones que después tuvo que tomar. Yo soy testigo de la detención de mi marido y de la detención de alrededor de 25 o 30 personas. Eso marca mi vida. Desde el punto de vista personal, afectivo, por ejemplo, yo estoy sola. De repente sufro de la soledad, pero sin duda no me casé, no me volví a casar. Yo soy casada con mi marido. O sea, pero ahí hay la afectación que tiene que ver con la condición de ser esposa de una persona desaparecida. Yo logré hacer una vida afectiva sin proyección, porque mi marido podía volver, aunque fuera 5 o 6 años después, 7 años después. Eso, ¿ya? No recuerdo ningún momento específico que se me haya explicado, mira, Natalia, tengo que conversar contigo, esto y esto y esto ocurrió. Yo tenía un papá desaparecido. Eso, yo tenía un papá y mi papá era detenido desaparecido, y tenía fotos de él y mi mamá me hablaba de él. De niña no lo viví como algo anormal para mí, eso me pasa. Me da haber hecho falta, sin duda. No digo que no haya sido una ausencia, ¿me entiendes? Pero
pero era lo que me tocó, ¿no? Es como esa la sensación de niña. Es difícil porque integré la posibilidad de que todo es posible. Yo fantaseé con que Alfonso podía estar yo alguna vez lo vi en Francia, fantaseé con que aquí podía estar entre los vagabundos. Yo tenía en algún momento una cierta fijación con las personas vagabundas que tenían la edad cercana a la nuestra. Entonces, son muchas las veces en que yo pierdo la esperanza y creo que lo mataron, y muchas las veces que creo que pueda estar en algún lugar. Pero racionalmente, si yo pudiera ubicar un momento, yo diría que ya a los 4 años de desaparecido, no antes, ya incorporé mucho más la idea de que lo mataron. Pero era difícil. No hay así como una declaración a los 8, 7, 9 años de yo espero que llegue mi papá. Pero sí sé que hay una espera porque hay un episodio súper concreto que de más grande me hizo darme cuenta que yo esperaba. Yo tenía un gato que se iba y volvía y en una de esas se fue y de harta un mes, no sé. Pero volví y mi mamá me dice algo como, dijo, adivina quién volvió. Obviamente refiriéndose al gato, ¿no? Y yo no se me ocurrió el gato, se me ocurrió mi papá. Y yo creo que es súper gráfico de la espera y de una espera que no es consciente, pero que está en permanencia. Mi deseo de seguir luchando, debo decirlo, eso también es un motivante en mi vida. La esposa está en Londres 38, la esposa está luchando, la esposa lo recuerda, la esposa se emociona y espera tener más avance en la verdad. Eso es lo que hoy día, como Erika, como miembro de la organización Londres 38 Espacio de Memoria, espero en algún momento tener avances respecto de la verdad, de lo que pasó realmente en las desapariciones de Alfonso y de nuestros compañeros y compañeras. Creo que durante mucho tiempo mi mamá ha sido la esposa en términos de la militancia y del exigir justicia. Tampoco ha desconocido lo suyo, pero creo que el foco ha estado ahí. Pero yo creo que mi mamá requiere justicia también por ella. No es porque no desapareció que no tiene derecho a justicia. Yo eso espero. Estaba por cumplir 6 años, más o menos, la Carola. Sí, 6 años cuando nos reencontramos. Fue muy difícil porque ella extrañaba a su familia, que era mi familia paterna, mis padres, mis hermanos. Para ella, esa era su familia, ¿no? Y sabía que tenía una mamá que estaba lejos, pero que ella no conocía, una madre desconocida. Yo me imaginaba a mi hija de una manera y tampoco era como yo me la imaginaba. Sabíamos que éramos madre e hija, pero no nos conocíamos. Entonces fue un proceso de tener que vivir el día a día para conocernos. Siempre fueron dudas, siempre fueron preguntar y responderse si estaba bien lo que estaba haciendo, si correspondía estar lejos de mi hija, si correspondía sacrificarla de la manera en que la sacrifiqué en relación a las convicciones que uno tenía. En muchos momentos, en que ya cuando volvimos a Chile en clandestinidad, el papá de mi hija
Ignacio me vio tan afectada, tan mal, tan complicada, que me propuso volver atrás, o sea, que yo volviera a salir del país y me reuniera con mi hija. Y yo también sentía que era una alternativa, una posibilidad, pero que nunca tomé la decisión en el momento. Y cuando ya estaba más tranquila, más serena, y me repetía que ese era un camino que yo había elegido y que sentía que no podía devolverme, volví a tomar la decisión de que tenía que seguir en lo que estaba y que no faltaba tanto para estar con ella. Estábamos con mi abuela viviendo acá en Santiago y sin ver a mi mamá. Pero después ellos se fueron a vivir con nosotras, entonces nosotras vivimos en clandestinidad también con ellos. Teníamos una vida muy normal, como de mamá, papá, las niñas y una amiga de mi mamá. Después las cosas se pusieron como malas políticamente y volvimos a la casa de mi abuela. Me di cuenta que en realidad sí me había sentido abandonada, po. O sea, sí hay cosas que a mí me habían faltado, entendiendo todas las razones que tenían y haciéndome incluso parte de esas razones. O sea, yo soy alguien de izquierda, yo soy alguien que cree en lo que hicieron, pero es como que asumí que en realidad sí tenía un hoyo grande. Lo que habían hecho no me había afectado, me había hecho daño y es algo que yo no haría con mi hija. Entonces empecé a tener mucha rabia. Tuve rabia con los dos, pero esto igual es una sociedad machista y uno crece acostumbrada a que los papás desaparecen a veces de la vida de los hijos y de las hijas, pero no las mamás. Entonces tuve mucho más rabia con mi mamá que con mi papá. Cualquier mamá, o cualquier papá, pero sobre todo una mamá, una madre, puede sentir mucho dolor, mucha pena, mucha angustia, indecisiones, cambios de perspectiva cuando tiene que estar lejos de su hijo, su hija. Nunca pensé que iban a ser muchos años ni mucho tiempo. Siempre tuve el sueño, la idea, la convicción de que iba a ser por poco tiempo. Y eso es lo que me mantuvo para seguir con la opción de mantenerme en mi militancia aunque estuviera lejos de ella. Se vive con ese hoyo y en el fondo uno madura cuando aprende que todo lo que se hizo con cariño igual. Había cariño ahí hacia nosotras, hacia su revolución, hacia todos los niños del mundo, que es lo que siempre nos decían. Y las decisiones se tomaron con cariño, aún causando dolor, pero se tomaron con cariño. Eso tuvo muchos costos, tuvo muchas heridas que prevalecieron por mucho tiempo. Debieron pasar años, someternos a distintas terapias para poder sobreponernos a esa distancia que nos marcó de por vida, pienso. Afortunadamente a estas alturas esas heridas han sanado en gran parte. Tal vez hay algunas que permanezcan siempre, pero en esencia hoy día tenemos una bonita relación. Pienso que mi militancia en el MIR y todos los costos que sufrí tuvieron algún pequeño resultado en el país y en ese sentido creo que mi compromiso y mi sacrificio sí valió la pena durante los años que estuve luchando. He pensado que tengo que recuperar mi vida y hacer las cosas que no pude hacer, dedicarme a mi familia, a mí. Y más bien hoy día la tarea es para los jóvenes que vienen de seguir luchando por las ideas que nosotros teníamos.
Una vida más justa. Una vida más justa para todas las personas. Porque eso a mí siempre me ha provocado mucho dolor, la injusticia. Yo luché contra la dictadura. Y luchar contra la dictadura valió la pena. Yo sentí que tenía que estar ahí. Sentía que no era consecuente mirar después desde la tribuna como otros peleaban y yo haberme quedado ahí cruzada de brazos. No, eso no me lo hubiera permitido. Creo que la gente que murió, la gente que luchó, hemos tenido que vivir muchas decepciones, muchas frustraciones, mucha impotencia, pero nadie dijo que era fácil.